Muy buenos días, tengan todos ustedes, cibernautas que nos acompañan semana tras semana. Pues el de la voz, el doctor José Manuel Miranda de Santiago, y en la conducción me acompaña la maestra Georgina García Robledo. Y hoy tenemos un gran invitado que nos hizo favor de aceptar nuestra invitación, y me refiero al magistrado Javier Ramírez Jacintos. Magistrado, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación aquí a su casa, el IMEFI TV, aquí en el programa Entre Leyes. José Manuel, muchas gracias, y muchas gracias a Georgina también. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Por favor, de presentar a nuestro gran invitado. Claro que sí. Bueno, el licenciado Javier Ramírez Jacintos es titulado por la UNAM y aparte ganó un premio por su trayectoria. Trabajó en la Procuraduría Fiscal de la Federación y desde hace varios años forma parte del equipo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Actualmente trabaja en la Sala de Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y pues bueno, nos trae una gran información sobre este juicio de resolución exclusiva de fondo, que pues ya no es tan nuevo, ya tiene bastantes años, pero bueno, no todos van a esta opción para resolver los juicios. Y pues bueno, nos va a explicar su procedimiento y todas las cosas que se están viendo en este juicio de resolución de exclusiva de fondo. Gracias, magistrado. Buenos días, gracias. Miren, déjenme hacerles alguna semblanza de este juicio de resolución de exclusiva de fondo. Es un juicio en donde tiene muchas características muy especiales. No es el exento en la reforma constitucional de 2017, la adición al artículo 17 de la Constitución, en donde se privilegia el estudio de las cuestiones de fondo sobre las de forma. Pero cualquier persona que viene al juicio de resolución exclusiva de fondo tiene muchos beneficios. Mucha gente viene al juicio, en teoría, porque es un juicio donde no se tiene obligación de garantizar. Así de simple, no se tiene obligación de garantizar. La diferencia, como vamos a ir viendo en el desarrollo de esta plática, es que en este juicio lo que se analiza es cada operación que realiza el contribuyente. Esa operación que va realizando el contribuyente se analiza desde diversos puntos de vista, entendiendo qué personas participan, entendiendo el tipo de operación que realiza cada contribuyente, cómo afecta al contribuyente, cómo afecta a los terceros con el que realiza las operaciones y cómo impacta con las autoridades fiscales. Este juicio de resolución exclusiva de fondo atiende a que independientemente se cumplan o no requisitos formales o de procedimiento o se cumplan extemporáneamente, aquí la obligación de esta sala juzgadora es ver si se causa o no la contribución. Aquí no, ya ese juicio de punto y coma de ese juicio que se litigaba hace muchos años y que a muchos litigantes ya no les genera dividendos porque ha habido muchas correcciones, pues aquí es diferente, porque es un juicio en donde el juzgador tiene la responsabilidad de analizar si se causa o no la contribución, independientemente de que, por vida de ejemplo, se me ha olvidado declarar algo, independientemente de la forma como haya pagado, independientemente de que mis comprobantes adolezcan de alguna situación, independientemente de algunos otros requisitos. Es un juicio donde de inicio se ven lo más normal que hemos visto, son operaciones, o sea, lo tradicional aquí es sin materialidad, razón de negocios, sustancia económica, entre otros temas. Pero sí es un juicio con características especiales que se encuentra regulado de los artículos 58.16 al 58.29 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Solo se puede promover ante esta sala, la sala del juicio de resolución exclusiva de fondo, y respecto de la cual es un juicio optativo. Es un juicio que para poder acceder a él deben de cumplirse determinados requisitos. Debe mínimo, la resolución debe tener una cuantía mínima a la fecha de emisión a partir de este año de 7.024.060 pesos. O sea, 200 veces la unidad de medida de actualización elevada al año. Una resolución que derive de una revisión de gabinete, de una revisión electrónica,
de una visita domiciliaria, de una revisión de un dictamen de estados financieros, en donde se determinen contribuciones, accesorios, aprovechamientos o negativas de devolución de saldo a favor relacionados con el procedimiento de revisión previsto en el artículo 22D del Código Fiscal de la Federación. Pero además, aquí no solamente se toma en cuenta las contribuciones o accesorios determinados o los importes de las negativas de devolución, sino que se va a tomar en cuenta el rechazo de las operaciones que lleva a cabo la autoridad. A lo mejor la autoridad me está rechazando una amortización de pérdidas de 20,000 millones de pesos, que son cantidades normales en este tipo de juicio. Que me está rechazando que traiga un problema con la CUCA, con CUFIN, con todo ese tipo de cuestiones. O sea, no solamente es una determinación de contribuciones, sino que la cuantía de lo que esté a discusión tenga como mínimo a la fecha en que se emite la resolución liquidatoria, la cantidad para este año de 7,024,060 pesos. Cada año va cambiando, pero esta cuantía se exige a la fecha en que se emita la resolución. La resolución que va a ser impugnada en el juicio contencioso administrativo. En este juicio no se pueden impugnar ausencia de notificación, una indebida notificación, que se haya configurado una confirmativa ficta en términos del Código Fiscal de la Federación. Tiene que haber una resolución expresa debidamente notificada. ¿Ok? En este tipo de juicio se rige por los principios de oralidad y celeridad. ¿Qué implica oralidad? Que este tipo de juicio, gran parte del juicio se lleva a cabo en forma oral. Por la cual tenemos una audiencia de fijación de litis y puede haber audiencias especiales de peritos. ¿De acuerdo? O sea, que son audiencias orales. Pero requisitos en términos del artículo 58.17 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo para que proceda, para que pues, sea procedente que se admita un tipo de este juicio, que solamente se puedan hacer valer a conceptos de impugnación de fondo, que son los relativos al sujeto, al objeto, a la base, a la tasa o tarifa. Y en donde se pretenda controvertir que la forma en que la autoridad apreció los hechos u omisiones revisados, la forma en que la autoridad apreció los hechos u omisiones revisadas. ¿De acuerdo? 2, la valoración de pruebas dada por la autoridad, la interpretación o aplicación que lleva a cabo la autoridad de las normas involucradas en la resolución que emite la resolución liquidatoria. Pero la joya de la corona es la parte final, o sea, ¿de qué forma puedo acreditar que los efectos que le atribuyó la autoridad fiscalizadora y liquidadora al incumplimiento total o parcial o extemporáneo de requisitos formales o de procedimiento a cargo del contribuyente pueden impactar el fondo de la controversia? O sea, si yo incumplí ciertos requisitos de forma o de procedimiento, pues no impacta. Si eso no impacta a que realmente se cause una contribución, pues evidentemente que me puedo venir al juicio. Independientemente que haya incumplido con esos requisitos formales, pues eso nada logra que se cause la contribución. Por un ejemplo muy simple, oye, se me olvidó manifestar en mi declaración anual la enajenación de mi casa de habitación. La vendí en 12 millones, estaban exentas los cuatro primeros millones y para que estuviera exento totalmente de esos 4 millones, tenía que haber declarado que, tenía que haber manifestado en la declaración anual de operación. Se me olvidó manifestarlo, evidentemente que eso en automático no da lugar a que todo esté grabado. Así de simple. Es un requisito formal, nada más. Lo cumplí, pero eso no da lugar a que se cause la contribución. Lo cual es interesantísimo, porque desde ese punto de vista va en contra de los criterios de quién, del Poder Judicial y del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativo en el juicio tradicional. Ese donde hacemos ver básicamente argumentos formales. Esa es la joya de la corona. Y eso da pauta a que el fiscalista
la gente que conoce este campo pueda navegar en este juicio. Déjenme decirles que sí es interesante este tipo de juicios. Ahora, aquí hay que ver varias cosas. Puede ser que en la demanda que yo presente ante el tribunal y elija el juicio de resolución exclusiva de fondo, haga valer argumentos de fondo, argumentos formales y de procedimiento. En este caso, los argumentos de procedimiento, los de forma, se van a tener por no interpuestos y solamente la sala va a analizar los argumentos de fondo. Los argumentos de fondo, que si son argumentos que tienen razón, se les va a dar la razón. Si no, ¿qué es lo que sucede? No lo van a tener. Nada más como de entrada. Normalmente las sentencias del tribunal son confirmadas por los tribunales colegiados y en muchas ocasiones son recurridas por la autoridad fiscal, porque la autoridad fiscal entiende que este tipo de juicio es un juicio diferente. Un juicio diferente en donde el juzgador tiene que ponderar si se causa o no la contribución. Si ustedes alguna vez han tratado de celebrar un acuerdo conclusivo, ahí predomina el fondo sobre la forma. Este es el origen de este juicio de resolución exclusiva de fondo. Si en mi demanda solamente hago valer conceptos de impugnación de forma o de procedimiento, evidentemente que no procede el juicio de fondo y el magistrado, instructor que le toque conocer del asunto, lo que va a hacer, va a remitir la demanda a oficialidad de partes para que se tramite en forma tradicional este tipo de juicio. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? En este tipo de juicio, nosotros a veces nos preocupa. Oye, estos argumentos de fondo, pero la gente que está en el campo fiscal realmente conoce los argumentos de fondo, ¿sí? Y ustedes en la práctica profesional lo ven que cada vez es más difícil de ganar, sino muy difícil de ganar, y en forma definitiva por argumentos formales, porque se trae reposición de procedimientos. Déjenme irles adelantando otras cuestiones. En este juicio de resolución exclusiva de fondo, ¿qué es lo que sucede? Se obliga al juzgador que desde que recibe el expediente, para analizar si procede a admitir la demanda, el juzgador tenga conocimiento de todo el expediente, del contenido de la resolución. Así de simple, así de simple. Entonces se obliga que de entrada el juzgador esté conociendo todo el contenido del expediente. Y lo vamos a ver más adelante por qué eso. Si bien en el escrito de demanda se requieren ciertos requisitos adicionales, eso es para la celeridad del juicio. Requisitos adicionales en la demanda, la manifestación expresa de que se presenta el juicio de resolución exclusiva de fondo. ¿Ok? Una breve expresión de a qué se refiere la controversia de fondo que se plantea. Y además señalar cuál es, en términos del artículo 58-18, una propuesta de litis. ¿Cuáles son los puntos que el litigante propone deben ser analizados como fondo de la controversia? El fondo se refiere al sujeto, al objeto, base, tasa o tarifa, pero también puede tener cierta incidencia en donde, en algunas cuestiones formales pueden tener incidencia en donde, en la resolución de un juicio. También habría que ver qué tanto se puede, con un criterio diferente, saliéndose del criterio tradicional, tener injerencia sobre eso. Vamos por partes. ¿Qué es lo que sucede? También tengo yo que señalar, y esto lo señalo en cualquier juicio, nada más que aquí tiene que ser más específico, la forma en que la autoridad apreció los hechos u omisiones revisados, porque desde mi punto de vista no fue apreciado correctamente, para lo cual debo de tener un manejo muy depurado del Código Federal de Procedimientos Civiles, ese que data del 44, del siglo pasado, y que nosotros ya lo sabemos de memoria artículo por artículo,
porque somos abogados, y ya casi con 80 años de vida, pues ya, o un poquito más de 80, ya lo sabemos de memoria. Y sin más, si litigamos, ya lo sabemos de memoria. ¿Qué valoración se le da a las pruebas? ¿Cómo se deben de valorar las pruebas? Ya sin meterme más cosas. Si hablemos de la interpretación, aplicación de las normas involucradas, son cuestiones a las que ya estamos acostumbrados. Pero tenemos que analizar por qué nosotros estimamos que esa norma fue incorrectamente aplicada. ¿Sí? ¿Ok? Y debo de ir relacionando algo que se nos olvida. Cada una de las pruebas que ofrezco, relacionándolos con lo que pretendo acreditar. Si voy a relacionar las pruebas que ofrezco, pues evidentemente también voy a tener que ir aplicando las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles para señalar cuál es la evaluación correcta que se le debe dar a cada una de las pruebas, ¿de acuerdo? Aquí hay algo que empieza a cambiar desde el inicio del juicio. Cuando presento la demanda del juicio, en términos del artículo 58-18, si ofrezco prueba pericial, en el juicio tradicional solamente exhibo el cuestionario y designo al perito. Aquí no. Aquí exhibo el cuestionario desahogado y exhibo la documentación que acredite la idoneidad del perito para rendir el tipo de prueba que se requiere. ¿De acuerdo? Tengo en términos del 58-18. En términos del 58-24, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, si fui al acuerdo conclusivo, se haya o no celebrado el acuerdo conclusivo, ¿puedo yo qué? Puedo exhibir esas pruebas que presenté en el acuerdo conclusivo. Otra gran ventaja que en el juicio de estricto control de legalidad no lo puedo hacer. Aquí lo puedo hacer. Puedo exhibir otro tipo de pruebas que exhibir el acuerdo conclusivo, lo cual es un mayor beneficio. ¿De acuerdo? ¿Ok? En el momento que tengan alguna pregunta, con todo gusto. Voy a tratar de hacerlo más rápido para que todas las preguntas tengan, con todo gusto. Claro, muy bien. Nada más te tengo una pregunta. ¿De acuerdo a las características que nos has platicado, en qué tiempo se resuelve un juicio, más o menos en promedio? Bueno, yo he resuelto en 4 meses de fondo. Super. Y cuando estaba en salas tradicionales, si fuese un juicio sumario, 2 meses y medio. Si fuese un juicio tradicional, 4 meses. Si fuera con ampliación, 6 meses. Bueno, pues bastante rápido porque nosotros nos hemos tardado hasta años ahí en los juicios. Desgraciadamente no he tenido oportunidad de tenerlos directamente, ver sus expedientes, pero muchas veces los litigantes se entrampan solitos. Sí. Promueven muchas cosas y al fin de cuentas lo único que hicieron fue dilatar. Pero sí, estadísticamente somos de las salas, independientemente de la de fondo en las que yo he estado, que no se dilatan en la tramitación de los asuntos. Normalmente siempre quedaban en el primer lugar a nivel metropolitanas en tener menor número de inventarios. El menor número de inventarios. Yo te tengo una pregunta. Dime. Por ejemplo, considerando que lo importante es el fondo y no la forma, el tribunal tiene la facultad de hacer suplencia de la queja. Esto es, supongamos que se hace un argumento bueno de fondo, pero no se traen las periciales adecuadas, por ejemplo. Entonces, el tribunal puede suplir la queja en cuanto a que es necesaria, por ejemplo, pues no sé, una pericial contable o una pericial específica, no sé, se me ocurre, si es de inmuebles, que se tenga que hacer algún tipo de peritaje en donde se tengan que conocer las características comerciales o no sé, algo así medio sofisticado de ahora, ¿no? Mira, deja decirte que no hay suplencia de la queja. Lo que sí tenemos una total libertad para resolver. E incluso hemos ido en criterios contrarios a los de las salas, a las de la sala superior. Tenemos varios criterios contrarios que ya los ha adoptado, en alguna ocasión ya los está adoptando las secciones de la sala superior. Pero también muchos de los criterios han sido confirmados. Nosotros, si no me ofrecieron una prueba pericial, ya lo viví yo en un caso, no nos ofrecieron una prueba pericial en ninguna de las partes, pero nosotros para resolver
designamos a un perito tercero que nos fuera aclarando y así se hizo constar en la sentencia. Ah, perfecto. Si no, así se hizo constar en la sentencia. Pero si no es suplencia. Sí, y además recuerda que de 2017, de julio de 2017 a la fecha, por los que han estado sacando los criterios de resolución exclusiva de fondo somos nosotros, que en la mayoría de los casos son diferentes. Algunos despachos ya lo tienen hasta como, los tienen allá como manual, algunos temas. Sí. A ver, ¿ok? Vamos a aprovechar, maestro, si nos permiten, para ir... Déjalo en Javier, pero dime. Y ahorita regresamos, maestro. Adelante, producción. Bien, regresamos con ustedes. Nuestro invitado, el magistrado Javier Ramírez Jacintos, y estamos hablando sobre el juicio de fondo, que es un nuevo juicio. Vamos, no es tan nuevo, ¿no? Ya tiene algunos años, pero desde que inició el magistrado, pues ha sido el titular de este tipo de juicios. Nos comentaba sobre el tiempo, más o menos, que pudieran tardarse la sala y que ha sido mucho más rápido de acuerdo al principio de oralidad. Sí, déjeme decirte, mira, ahorita estamos agotando algunos elementos de la demanda. Vamos a irnos a la contestación. Correlativamente, la autoridad al contestar la demanda tiene que, ya lo sujetó el particular al juicio de resolución exclusiva de fondo. La autoridad, simple y sencillamente, al contestar la demanda, ¿qué es lo que sucede? La autoridad tiene que hacer argumentos de contestación de fondo y tiene que señalar sus puntos de fijación de litis. Si la autoridad exhibe su dictamen contable, también ya es el dictamen, no solamente es el cuestionario. En muchas ocasiones, los puntos de fijación de litis del contribuyente y de la autoridad difieren. Aquí tenemos la ventaja que quien viene a defender los asuntos en forma oral a este tipo de juicios son los administradores de la región metropolitana, los titulares. Sí. O sea, no viene el titular de la administración. Y de grandes contribuyentes tenemos a los centrales y si acaso a los administradores de área, porque tenemos muchos asuntos de grandes contribuyentes. Esta sala carece de competencia solo que se trate de tratados internacionales. Nada más, aquí sí no conoce. Pero aunque sea de tratados internacionales, instruimos todos el juicio y eso los va a ver la sala superior. Déjenme hacerles un comentario para irme un poquito más rápido. Vamos a suponer que yo no tengo la obligación de garantizar y a pesar de que no tengo, me diste tu tribunal la suspensión de la ejecución, porque de la dan es que te admiten la demanda. Y no obstante, la autoridad fiscal me embargó, el tribunal ordena que se destrabe el embargo. Y es rapidísimo como se destraba. Sala trabaja muy rápido. Tú presentas tu demanda hoy, jueves, mañana está acordada tu admisión de demanda. Y el lunes te están notificando tu acuerdo, por lo menos te está llegando tu acuerdo vía correo electrónico para tu notificación por serio. Es muy rápido. ¿Ok? Vamos a ver que tenemos tres tipos de audiencias. En este juicio, atendiendo el artículo 58.22, se hay una audiencia de fijación de litis. Esta sala del juicio de resolución exclusiva de fondo tiene una sala, un espacio especializado para este tipo de audiencias. Es una audiencia que se filma, es una audiencia oral. Si ustedes han visto las películas extranjeras donde son los juicios orales, aquí es igual. Es un acto formal, está en un espacio reservado para la sala, adecuado para la sala, en donde la audiencia se señala una fecha específica y donde va a comparecer el abogado de la parte actora y el administrador que representa a la autoridad. El administrador que representa a la autoridad. Aquí tenemos a todos, normalmente vienen los administradores metropolitanos, que son los que representan a todas las autoridades del SAT en el país. No vienen los de provincia, sino que son los de aquí los que vienen y son los que litigan los asuntos. Y la audiencia es una audiencia en donde, en esa sala, el magistrado instructor se va a apoyar por el secretario de acuerdos. El magistrado instructor
va a dar inicio a esa audiencia prevista en el artículo 58.22 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, señalando qué puntos de litis se desprenden de la demanda y la contestación, para lo cual el magistrado tuvo que haber estudiado ya todo el expediente y las pruebas respectivas, así como la contestación de la demanda. Una vez que el magistrado instructor señala los puntos de fijación de litis, se le cuestiona a las partes, iniciando por la parte actora, si está de acuerdo con los puntos de fijación de litis. Si la parte actora no está de acuerdo con los puntos de fijación de litis, manifestará sus argumentos por los cuales considera no están de acuerdo con los puntos de fijación de litis. ¿Sí? Muchas veces confundimos el fondo con la forma. Entonces, se les va explicando por qué a ese tipo de argumentos no se pueden hacer valer en este juicio. ¿Ok? A menos que tenga incidencia directa. Porque ese fiscal de punto y coma, pues ya es un poco histórico, ¿no? Es un poco histórico en este tipo de juicio. Una vez que se escucha a la parte actora, se escucha a la parte demandada. Esa parte demandada, o sea, el representante de la autoridad, también manifestará si está de acuerdo o no está de acuerdo. Una vez que se dilucida esa parte, quedan definidos los puntos de fijación de litis y empieza la primera etapa de formulación de argumentos, del representante de la parte actora, argumentos de impugnación, tendrá el tiempo suficiente para imprimir sus argumentos de impugnación, pueden valerse del equipo aquí hay equipo de reproducción, hay computadoras, hay cañón, para que se proyecte lo que quieran, o ellos pueden traer sus cañón portátil, sus computadoras portátiles las pueden traer, termina 10, 20, 25 minutos por cada parte, primero la parte actora, luego la parte demandada, y viene la parte de dúplica y réplica, o sea que de nuevo la parte actora y la parte demandada. ¿Sí? Aquí sí les puedo decir que también tenemos la ventaja que vienen los socios de los despachos. ¿Sí? Aquí vienen ellos a litigar sus asuntos. Y les digo, el que viene una vez, regresa. Normalmente ya tenemos, como dicen por ahí, clientes frecuentes de esta sala. Una vez que terminan de exponer sus argumentos, ya sea el magistrado instructor o si están los dos otros magistrados de la sala, los dos pueden cuestionar a las partes para que les aclare. ¿Ok? Actualmente, el otro magistrado que está aquí es una persona muy conocida por ustedes, que es el magistrado Juan Carlos Roa Jacobo. ¿Sí? Mínimo vital, entre otras cosas, ¿verdad? Sí, claro. Así de simple. Sí. Así, ¿sí? Okay. Ya conocidísimo, ¿verdad? Conocidísimo. Para mí es conocidísimo. Lo he entrevistado muchas veces. ¿Las audiencias son públicas? ¿Mandé? No, son privadas. Bueno, terminando esta audiencia, se levanta un acta. ¿Ok? Y el acta va a ser revisada por las gentes que participaron. ¿Ok? Y queda concluida la audiencia de fijación de litis. Pues se procede también a analizar todo, independientemente el magistrado, junto con el secretario, procede a analizar cada uno de los dictámenes rendidos por las partes, analizándolos. Si los dictámenes no son coincidentes, si son oscuros, o como muchas ocasiones, si son dictámenes contables, se convierten en dictámenes jurídicos, pues evidentemente se va a citar a una audiencia especial de peritos. Una audiencia especial de peritos prevista en el artículo 58.25 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en donde el magistrado instructor, auxiliado por el secretario de acuerdos, va a cuestionar a cada perito las dudas que resulten del dictamen que rindió cada uno. Y ellos deberán contestar en forma oral. No es venir a leer, es contestar en forma oral. Y en esta audiencia especial de peritos se puede cuestionar ¿a quién? A los peritos. Pero además, como comparece el representante legal de la parte actora, o sea, el abogado, y el administrador de parte de la autoridad, ahí puede haber repreguntas, se puede emplear el dictamen ahí, y los peritos tienen que contestar en forma oral, y ahí se va a tomar en cuenta esa respuesta. O sea, también tenemos un tipo de dictamen diferente, un perito diferente.
Sí, claro. Un perito que no debe ser teórico, que debe de conocer el expediente, que debe conocer lo que está diciendo y que puede ser cuestionado en un momento dado. Es otra muy buena oportunidad. Una vez que termina esa audiencia, que les pregunta el magistrado o les pregunta de las repreguntas que hacen las partes, el magistrado los puede volver a preguntar. O si participan los otros magistrados, les puede preguntar a los peritos tienen que responderle ese tipo de cuestionamientos que les hacen. Concluir la audiencia de peritos y, si es necesario, se va a ¿qué? Se va a señalar, el magistrado instructor va a designar a un perito tercero para que exclusivamente rinda un dictamen tratándose de ¿qué? Tratándose de las cuestiones que estén mal resueltas por los peritos, en que sean contradictorias o que no hayan convencido al magistrado. ¿De acuerdo? Les puedo decir que en esta sala es muy común que esos dictámenes terceros sean corregidos en diversas ocasiones, porque todavía tienen la falsa idea que, que lo que dice el perito es palabra de Dios. Pero aquí sí revisamos los dictámenes. Sí revisamos los dictámenes. Entonces, muchas veces ese dictamen tercero se va corrigiendo y se va tratando que se rinda un dictamen correctamente. Y en otra parte que es interesante, si alguna de las partes, ya sea la autoridad, que puede ser el Seguro Social, que puede ser el Infonavit, que puede ser el SAT, que puede ser algún finanzas de algún estado, tienen necesidad de que de tener una audiencia con los magistrados, en estas audiencias se tienen que pedir con anticipación y en esas audiencias deben de comparecer las dos partes. Deben de comparecer las dos partes. Aquí es muy importante darle oportunidad a las dos partes que asistan a la audiencia. Esta audiencia privada es muy interesante porque en unas disertaciones increíbles, por el manejo, la facilidad, el conocimiento, la explicación de los temas. Y el tener el acercamiento con las partes ayuda mucho. ¿Ok? Esta audiencia no es filmada, la privada, la audiencia especial de peritos es filmada. Y una vez concluido eso, ¿qué es lo que sucede? Simple y sencillamente, esta sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa va a proceder a dar término para alegatos. Déjenme hacer un señalamiento. Si este asunto fuese a conocer la sala superior, solo porque sea un tema reservado a la sala superior, esta sala no tiene límite por cuantía para conocer asuntos. El más alto que hemos sacado pues es chiquito, 8,000 millones de pesos. O sea, por eso decía que si hay de otros, porque creo que no hay de otros, 8,000 millones de pesos, y fue un asunto que no fue ni recurrido por ninguna de las partes. Hay asuntos que hemos sacado en 4 o 5 meses y ninguna de las partes los recurre. Muchos asuntos no son recursos. Pero entonces, para que vean la trascendencia de esto y la ventaja de este tipo de juicio. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo una pregunta del perito. El perito que propone el tribunal de resolución exclusiva de fondo, ¿este perito es de los autorizados o puede ser, o lo consiguen como el Poder Judicial a través de alguna escuela o... Es de los autorizados de aquí del tribunal, pero también no todos pueden formar parte de este tipo de peritajes para esta sala. Hay un cuerpo específico, porque sí se requiere cierto feeling en cuanto a eso. Y sí, créanmelo que se está muy encima de los peritos. Y esté checando y se corrigen los dictámenes. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta con toda confianza? No, yo no, estoy bien. Bueno. No, vamos adelante, por favor. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Ojo, fíjense la joya de la corona. Primero, los criterios de esta sala han sido creados por la sala exclusiva. Como no tienen obligación de observar los criterios de la sala superior, algunos pueden ser diferentes. Como tiene una visión diferente para realizar los juicios, no es el juicio de estricto control de legalidad, ¿sí? Sino es un juicio
en donde se tiene que analizar la operación que está analizando en la sala, el analizar si la falta de requisitos formales trasciende o no trasciende para la causación de la contaminación. ¿Sí? Si el que los comprobantes se hayan expedido con posterioridad trasciende o no trasciende. Si las características de los contratos, la materialidad que es muy hermosa, la materialidad que es un tema que tiene muchos años viendo el tribunal y que nosotros la vivimos todos los días aquí, la materialidad, la razón de negocio, la sustancia económica, todo eso. O sea, nosotros en la sentencia, en términos del artículo 58.27, 58.27, me regresaría al 58.28, solamente hay dos tipos de sentencias. Fíjense, una, reconociendo la legalidad. Dos, declarando la nulidad de la resolución impugnada. Esta sala tiene la obligación de pronunciarse sobre las pruebas. No puede declarar la nulidad para que la autoridad fiscal se pronuncie sobre pruebas que no fueron valoradas por la autoridad, que es otra gran ventaja, ¿sí? Porque es un juicio muy rápido, ¿de acuerdo? No es un repongo, un procedimiento. Quien viene aquí es porque sabe que en el fondo tiene razón, que se me olvidó registrar una aportación de capital de 18 mil millones de pesos, que las hay, dice, hay 7,000, pues es lo que gané la quincena pasada, no dicen muchos, pero se les va, ¿sí? Se les va. Entonces, son gente que sabe que tiene razón y que tiene oportunidad, y que es un juicio novedoso. En el juicio tradicional, ustedes tienen muchas reposiciones. Aquí no hay reposiciones. Y antes de irme todavía a la parte de la sentencia, déjenme decirles que en devoluciones, que sufrieron negativas de devoluciones, ya sea de qué, de saldos a favor o de pagos de lo indebido, que me negó el SAT, de entrada no aparecía como competencia de esta sala. Esta sala asumió el criterio de que era procedente este tipo de juicio, y tenemos muchos juicios de esos, muchísimos. La autoridad fiscal siguió insistiendo y recientemente la Corte resolvió, ya en definitiva, que esta sala es competente para conocer las negativas de devolución de saldos a favor del pago de lo indebido en donde se han ejercido facultades de comprobación, ya sea revisión de gabinete o visita domiciliaria. Así de simple. O sea, fíjense, ¿qué tan importante es eso? Porque la autoridad no quería eso, por las reglas especiales que tienen en este juicio. En este juicio es muy importante, ¿de acuerdo? Tienes otro beneficio ahí. Tienes otro beneficio en que tu juicio va a ser resuelto en definitiva. Si acaso, si tú no estás de acuerdo, te irás al amparo particular. Si la autoridad no está de acuerdo, se va a ir a la revisión. Pero quién sabe si gane. ¿Quién sabe si gana? Porque la mayoría de sentencias, pues son confirmadas. A lo mejor alguna habrá por exhaustividad, a otras no. Pero también nosotros, en diversos temas que hemos expuesto. Yo creo que al tener ya el nombre de uno de los integrantes, pues se pueden dar cuenta de la integración que es diferente a otras salas. Sí, claro. Y los requisitos que ustedes conocen en ley para integrar la sala fueron diferentes. Así de simple. ¿Sí? Entonces tienes una amalgama de varios puntos de vista. Gente con experiencias en unos campos y algunos, como se ve, estamos aprendiendo aquí, pero que abrevamos el conocimiento de los demás. Ahora, claro, ¿qué tan importante es esto? Les voy a ser sincero, promedio tenemos 120 asuntos en el año, pero 120 asuntos en el año son de mucha lana, son de mucha lana que superan el importe total de asuntos que pueden tener muchas, pero no una, la suma de muchas salas metropolitanas en litigio. Entonces, esa es la responsabilidad del juzgador en este asunto, en este tipo de juicio. ¿Sí?
Entonces, ahí te obliga a analizar la operación, te obliga a analizar jurídicamente eso y verlo con ojos diferentes. Te obliga, no, los asuntos se platican, con los compañeros se platican. A lo mejor Georgina recordará a Gustavo Esquivel. Gustavo Esquivel estaba integrando la sala, ahorita está en espera de un nuevo nombramiento, pero Gustavo es una garantía también. Gustavo es una garantía, o sea, tienes gente del tribunal, gente del Poder Judicial y algunos que venimos de por ahí. ¿Sí? Pero sí es muy interesante este juicio. Ahora, si solamente reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar su nulidad, que bueno, nosotros solamente anulamos para el efecto de ¿qué? De que se devuelva cuando estamos hablando de una negativa de devolución. Y ahí no puede ser de otra forma, aunque el 58-28 no lo prevea, claro. Pero ahí lo vemos. Ahora, en términos del 58-27, pues ¿cuáles son los motivos por los cuales se puede proceder la nulidad de una resolución? Porque los hechos o omisiones que dieron origen a la controversia no se produjeron. Fueron apreciados por la autoridad en forma incorrecta. Las normas y las normas involucradas por la autoridad en la resolución fueron incorrectamente interpretadas o aplicadas. Si bien esto se puede en los demás juicios, pero no con la visión que tienes aquí. Y la joya de la corona, insisto mucho, es analizar si los efectos atribuidos por la autoridad emisora al incumplimiento total, parcial o extemporáneo de requisitos formales o de procedimiento a cargo del contribuyente resultaron excesivos para él o desproporcionados por no haberse producido la hipótesis de causación de las contribuciones determinadas. Yo les pongo un ejemplo muy simple, el no manifestar algo. Y eso, pues en realidad no hace que se cause. Claro. Son elementos. Perdón, me fui rápido por el tiempo. No, si tienen alguna duda, con todo gusto. Además, ustedes nos pagan con sus impuestos. Ya los beneficios que nos acabas de decir, maestro, pueden tramitarse por devoluciones, cuantías mínimas de 7.200 millones, 7.2 millones. Sí. Hablabas también que de las pruebas aportadas en el acuerdo conclusive las puedes traer aquí, la no garantía del interés fiscal. Vamos, yo creo que son muy buenas características o beneficios que pudieran tener este tipo de juicios, ¿no? Y que están analizando mucho lo que es la razón de negocio, la materialidad, pues todo lo que se vio del 69B, ¿no? Todo lo que se ha visto del 69B del Código Fiscal de la Federación. Y todo lo que vemos, todos los temas que tú quieras, sí. Todo lo que hay, lo vemos. Vemos muchos contratos, vemos complementariedad de contratos, vemos infinidad de materias, pero con una óptica un poco diferente. Y con la ventaja de que ustedes, en base a los argumentos que hacen valer, en base al expertise que tienen, nos obligan a tratar de estar a la altura de las expectativas de ustedes, tanto particulares como autoridad. Ustedes ponen el juego, nosotros nos ponen a estudiar. Sí, me dices que aquí en esta sala, pues ya no se va a ver o analizar los puntos y comas. ¿Y qué sucede, maestro, ahorita cuando la autoridad está rechazando porque los contratos no tienen la fecha cierta? ¿Han resuelto este tipo de litis? Infinidad de veces. Más o menos. Nada más es manejar correctamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y te vas a dar cuenta si aplica eso en todos los casos. Okay. Así de simple. La legislación es muy clara y te digo, no tiene mucho, tiene casi 60, 55 más 22, pues ya son muchos años y ya dominamos esas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, que acuérdate que va estableciendo cómo se valoran las pruebas, cómo se relacionan las pruebas y cómo todo eso. Y perdón que no me anticipe a un criterio, porque estoy impedido por ley para pronunciar. Sabemos. Sí. Ok. Lo comprendemos muy bien. Sí. Yo tengo una última pregunta. Dime. Con relación a las garantías, o sea, no estoy obligada a garantizar, pero exacto. Ahorita, por ejemplo, el SAT no se refiere exactamente a la garantía, sino lo que está haciendo es desactivar el certificado de sello digital.
También si yo tengo un juicio en la resolución exclusiva de fondo y el SAT deshabilita mi certificado de sello digital, ¿el tribunal también interviene para que lo habilite? ¿Por qué te lo desactiva? ¿Porque no está garantizado? Porque no está garantizado. El instructor lo puede hacer. Ok, perfecto. Y acuérdate que en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cualquier sala, cualquier magistrado lo puede hacer. Y si la autoridad no hace caso, incluso puede comisionar a empleados del tribunal a que vayan y se dé cumplimiento a eso. Y en su caso, que se le impongan las sanciones respectivas a quien no cumple. Al funcionario. Ya tiene un poquito, ¿no? De como 20 años eso. Sí, claro. Bueno, pues creo que terminamos, Manuel. Miranda, yo creo que muchas gracias de verdad, magistrado Javier Ramírez Jacintos. Bueno, pues ahora sí que fue un agasajo tu intervención. No sé si tienes algo más que decir, Manuel. No, pues agradecerte que todos tus comentarios que seguramente serán de mucha utilidad para todos los cibernautas que nos acompañan pues cada semana, ¿no? Y seguramente que serán de mucha utilidad. Y solamente igual agradecerle al equipo de producción que nos hayan permitido llegar hasta sus hogares a través de aquí su casa, elimefi.tv, en el programa Entre Leyes. Maestro, un verdadero placer volverlo a ver. Espero que se conserve igual, vamos, sí. Y que gente tan estudiosa como usted está a cargo de esta sala metropolitana de juicio, resolución exclusiva de fondo. José Manuel, nada más una aclaración. Es una sala con competencia en todo el país, ¿eh? Es la única en todo el país. Es la única. Es la única en todo el país. Y mi agradecimiento a ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Nos vamos viendo. Hasta la próxima semana.